Ok, muy buenas noches nuevamente con todos chicos y chicas, damas y caballeros, justamente continuando con este taller gratuito que conjunto a los chicos de Escuela Global se está aperturando, ¿no? También el PAE, que es súper interesantísimo. Vamos a comenzar con el tema del cálculo del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, ¿sí? Igualmente, justamente como dijo la estimada, vamos a tener una dinámica de preguntas al final del taller y bueno, y sin más preámbulo, vamos a comenzar de una vez con el taller, ¿sí? Para poder aprovechar este tiempito que tenemos para compartir esos conocimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con el tema del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría? Justamente todos, bueno, algunos quizás ya habrán sabido un poco del conocimiento que es el impuesto a la renta de cuarta y quinta, quizás por ahí algunos sí, algunos no. Actualmente, bajo la ley peruana, tenemos 5 tipos de impuesto a la renta, las cuales, haciendo un pequeño resumen, la renta de primera y segunda son las llamadas rentas de capital, las rentas la renta de tercera son las llamadas rentas empresariales, y las rentas de cuarta y quinta son las llamadas rentas de trabajo, ¿sí? Entonces, profesor, ¿por qué se llama rentas de trabajo? ¿No? Ahora, ¿por qué se llama renta de trabajo? Porque son rentas generadas bajo, digamos, una contraprestación, una compensación, bajo un vínculo, vamos a decirlo así, con una empresa, pero nosotros nos damos justamente nuestra fuerza bruta, ya sea que nosotros demos un oficio o también nuestra fuerza cognitiva, ¿no? En caso nosotros seamos profesionales, manejemos datos, entre ese tipo también de trabajo. Entonces, esta renta de trabajo incluye, por un lado, el trabajador y por otro lado, una empresa, una organización, ¿sí? Entonces, la renta de trabajo se divide en dos, como justamente venía diciendo, que está la renta de cuarta categoría, que es una renta, pues, digamos que formalizada bajo un contrato de locación de servicios. Por ahí quizás quien no ha escuchado qué es un contrato de locación de servicios. Y el contrato de locación de servicios, pues, deriva a un recibo por honorarios, ¿verdad? Y luego tenemos por el lado derecho la renta de quinta categoría, que se define directamente bajo un contrato de trabajo formal, según las especificaciones, según la normativa laboral, es decir, bajo el término estar en planilla, ¿verdad? Muchos lo conocen de así, ¿eh? Estoy con un contrato de trabajo en planilla, ¿no? Entonces, justamente esa diferenciación entre estas dos categorías, de la cuarta y quinta categoría, cuarta es locación de servicios, quinta es contrato de trabajo formal en planilla, recibo por honorarios y planilla. Ahora, también, una diferencia particular que tiene justamente estos dos tipos de categorías es la que vamos a tocar a continuación, ¿sí? Por el lado nuevamente de la izquierda tenemos la cuarta categoría, que son servicios profesionales o también de oficios, que se ofrecen de manera independiente, ¿sí? Independiente, que hay una relación de independencia. ¿Para qué quiere decir esto, profesor? Vamos a suponer que yo soy una persona que da mantenimiento a máquinas, ¿verdad? Entonces viene una empresa y me dice, Luis, quiero que hagas mantenimiento justamente a este tráiler que tengo. Pactamos justamente un contrato de locación de servicios, pactamos el monto y listo. Ya está pactado el contrato. Entonces, como yo tengo una figura de manera independiente, la empresa no se debe de preocupar por nada, digámoslo así. Yo voy a ver mis tiempos, yo voy a ver de qué forma realizo el servicio, los materiales que yo necesite, yo me los voy a suministrar, a menos que también esté, pues, condicionado en el contrato de locación, que la empresa me lo tenga que dar. O también podría ser de que yo contrate a otra empresa para que me apoye haciendo ese servicio, o capaz contrato ya directamente a una subcontrata para que lo haga, ¿no? Entonces, eso quiere decir este vínculo de independencia, que la empresa no me tiene que supeditar nada, solamente tengo que cumplir con el trabajo y listo. Eso, digamos, es por el lado de cuarta categoría. Y por el lado de quinta categoría,
sí existe una relación de dependencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo como trabajador estoy supeditado, estoy subordinado a lo que me diga la empresa. Entonces, la empresa me puede dar un horario de trabajo, la empresa me puede dar un horario de entrada y salida, eh, me puede poner metas graduales, ¿verdad? Capaz, justamente mi servicio que doy con la empresa es continuo, por lo tanto, tengo que estar justamente en la empresa pues un determinado largo de tiempo, ¿no? Entonces, eso significa estar en una relación de dependencia, ¿no? Yo soy dependiente de la empresa, entonces se genera ahí un contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, esa es también una particularidad diferencial entre estas dos categorías, justamente el término de vínculo de dependencia. Entonces, entrando a lo que son las rentas de cuarta categoría, vamos a mencionar algunas actividades comprendidas que son llamadas ya dentro del cálculo como la renta bruta. Entonces, ¿qué actividades hay consideradas como generadoras de cuarta categoría? Una tenemos las que habíamos comentado, que son justamente las rentas obtenidas por ejercicio individual. Yo puedo ser un gasfitero, yo puedo ser quizás también un ingeniero que da planos, yo también puedo ser, como justamente veníamos diciendo en el ejercicio, soy una persona que da mantenimiento, un chef también puedo ser, ¿no? Un bartender también, ¿no? Capaz voy a una festividad y solamente doy mi servicio como bartender y listo. Entonces, todas las rentas obtenidas por ejercicio individual, ya sea profesión, oficio, arte también puede ser, capaz soy un artista, capaz soy un cantante, y también ciencia, pues si es que por aquí también puede haber que haya un científico, ¿verdad? Luego también tenemos las rentas generadas bajo contrato CAS, ¿no? Sabemos que el contrato CAS ya es, digamos, parte de un tipo de contratación del sector público. Todos los trabajadores que están bajo un contrato CAS son considerados generadores de renta de cuarta categoría, ¿sí? Cuarta categoría. Profesor, pero pareciera que los señores en CAS, pareciera que sí estuvieran en quinta, porque están todo el tiempo en la municipalidad, vamos a suponer, hacen un trabajo continuo, están supeditados a un horario, están supeditados a días. Sí, correcto. Pero como justamente esta parte de contratación ya es particular en el sector público, igual bajo ley lo consideran como una actividad comprendida como cuarta categoría, ¿sí? Entonces acá tenemos también los CAS y también tenemos las dietas obtenidas, bueno, las dietas y retribuciones, ¿sí? Ahora, ¿qué significan las dietas en el ámbito tributario? Una dieta es una remuneración que se le da justamente a un señor que hace parte de un directorio, ¿no? Un directorio quiere decir una cabeza de una sociedad anónima. Entonces, la dieta es una remuneración que justamente yo le doy al jefe que es parte del directorio para que ellos puedan hacer cumplir sus funciones como directores, ¿no? Por ahí, si hay alguna persona que está, digamos, en una empresa que es sociedad anónima, todas las sociedades anónimas tienen un directorio, el directorio está comprendido por ahí 5, 6, 10 personas, entonces esas personas se le da dietas, así se le dice. La remuneración que se le da para que ellos cumplan como directores se le llama dieta. Entonces, estas dietas también están consideradas como renta de cuarta categoría. Y luego tenemos en el lado posterior que, bueno, tenemos esos ingresos llamados renta bruta. Y ahora para sacar la renta neta, que eso justamente lo vamos a ver en el cálculo, tenemos que la renta bruta tiene que ser deducida con el 20% justamente de la renta bruta para poder sacar la renta neta y de eso vamos a poder calcular el impuesto a la renta. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero una vez ya que hemos conocido qué actividades están comprendidas como cuarta categoría, habíamos mencionado justamente el primero, que eran las generadas por ejercicio individual, ¿verdad? Entonces, yo cuando soy chofer, yo cuando soy cafetero, chef, ingeniero, que estoy en un contrato de locación de servicios, yo doy un recibo por honorarios, ¿verdad? Entonces, si yo soy una persona que da recibo por honorarios a una empresa de forma mensual,
todos los montos mayores a 1.500 soles, tengo que aplicar una retención del 8%, ¿sí? Entonces, si yo pacto con la empresa XYZ 3.000 soles mensual por 2 meses, esos 3.000 va a ir reducido el 8%. El 8% es el impuesto como pago a cuenta que va a SUNAT, que va automáticamente a SUNAT, como pago a cuenta mensual. Ahora, ahí no acaba todo, porque aún tenemos que ver cómo termina, digamos, el año, y si, bueno, hemos hecho todas nuestras retenciones del 8% en todos nuestros recibos de manera correcta, no debería haber ningún problema, digamos, al hacer la declaración anual, ¿no? Pero aquí el dato, ¿no? Si nosotros emitimos recibo por honorarios mensuales mayores a 1.500 soles, es decir, 1.501 hacia adelante, 8% debemos de aplicar al monto que pactamos con la empresa, ¿sí? Eso por el lado de las rentas de cuarta categoría. Ahora, justamente tenemos aquí, ¿no? La fórmula para el cálculo anual. Tenemos primero la remuneración bruta, que es el recibo por honorarios o la cantidad de recibos que hemos hecho en el año. Capaz somos directores, también la cantidad de remuneración como dieta que hemos tenido, o capaz somos también trabajadores CAS, también. A esto le deducimos el 20% de todo ese conglomerado de ingresos que hemos tenido, y luego de eso sacamos ya la renta neta como cuarta categoría, la cual le vamos a deducir los pagos a cuenta que hemos hecho por el 8%, capaz por ahí también habremos hecho un pago a cuenta de forma voluntaria. Eso justamente lo vamos a ver ya en la parte práctica, ¿sí? E igual aquí justamente tenemos la fórmula para el cálculo anual. Y bueno, y la parte mensual, como justamente estuvo en la anterior diapositiva, es 8%. Me pasé de los 1.500, 8% para todos los recibos, ¿sí? Ahora, un dato antes de irnos justamente a la siguiente diapositiva. Todos los recibos por honorarios están, digamos, obligados a que se les retenga el 8%. Las dietas y también los ingresos CAS no son obligatorios, ¿sí? No son obligatorios. Si por aquí tenemos un director que le han estado dando dietas, no quiere decir que todos sus montos se le tiene que descontar el 8%. No, no es obligatorio. Igualmente con los ingresos CAS, no es obligatorio. Al final, pero, ojo, si es que no se le descuenta el 8%, obviamente a fin de año va a tener que ver su cálculo anual para ver si es que ha generado algún impuesto que se deba de subsanar o de pagar, ¿verdad? Entonces, por el lado de la cuarta categoría, tenemos ese dato. Un poco, quizás un poco fácil, ¿verdad? Con los casos prácticos vamos a ver ya directamente cómo calculamos, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que son las rentas de quinta categoría, que es un poco más extenso, ¿sí? Veníamos diciendo que las rentas de quinta categoría son las rentas generadas bajo relación de dependencia entre trabajador y empresa. Entonces, aquí también vamos a ver las actividades comprendidas como quinta categoría. Uno es toda contraprestación que se ha generado, digamos, bajo contrato de trabajo, ¿no? Toda persona que tiene un contrato y está en planilla, mi sueldo es 3.000 soles, esos 3.000 soles están comprendidos como renta de quinta categoría, ¿sí? Ahora también tenemos que las rentas vitalicias y las de pensiones también son consideradas generadoras como renta de quinta categoría. Un ejemplo, sería, hay personas, por ejemplo, que tienen una pensión vitalicia, ya sea porque han tenido un accidente o han quedado, digamos, en un estado de invalidez permanente. Entonces, estas rentas que le da justamente las aseguradoras como AFP, estas rentas son consideradas rentas de quinta categoría, ¿sí? Ahí, por ejemplo, un ejemplo. La participación de utilidades también es considerada una renta de quinta categoría. Todas las participaciones que justamente nos dan las empresas entre marzo y abril también es considerada una renta de quinta categoría. Los ingresos como socios de cooperativas de trabajo igualmente también son considerados rentas de quinta categoría.
Y los ingresos de cuarta, quinta, sin relación de dependencia, también son considerados rentas de quinta categoría. Ok, profesor, pero usted me dijo que la renta de cuarta y quinta son diferentes. ¿Por qué justamente me indica usted que hay una actividad comprendida como si hubiera la unión de las dos? Ahora, ¿qué sucede? Hay una parte de la ley, en especial la ley laboral, que justamente identifica, ¿no? Estas actividades de cuarta y quinta categoría. Porque si bien es cierto, esas rentas de cuarta y quinta son separadas, hay algunas las cuales vamos a tener que juntarlas. Un ejemplo muy, muy claro, y eso es algo que lo utilizan mucho, mucho este rubro, son los estudios de abogados, por ejemplo. Los estudios de abogado. Ahora, ¿cómo lo utilizan? Vamos a suponer. Eh, Habíamos dicho que cuarta era sin dependencia, ¿verdad? Y quinta con relación de dependencia, ¿verdad? Vamos a comenzar bajo esa figura. Para los estudios de abogado, generalmente cuando tienen, digamos, algunos casos con empresas, digámoslo así, o con contribuyentes o personas naturales, contratan un abogado para que se haga cargo de ese caso, ¿no? Entonces vamos a suponer que vino una persona a una firma de abogados y le dijo que está en el tema de un litigio de un terreno, ¿no? Entonces la firma contrata a un abogado y le dice, señor, por favor, encárgate de este caso de este cliente, ¿no? Entonces, ese trato que tiene la firma de abogado con el abogado que está contratando es un vínculo de cuarta categoría, porque le va a pagar bajo recibo por honorarios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Según el expertise, según la situación de de lo que necesita también un abogado, el abogado va a necesitar ir a la oficina de la firma, va a necesitar hacer informes, ¿no? Va a necesitar también usar, digamos, los instrumentos, va a utilizar los materiales que justamente les dé la firma. Entonces, ahí ya se tergiversa, ¿se dan cuenta? Si bien es cierto, la firma de abogados lo contrata como cuarta, el abogado también necesita de materiales, de hacer reportes, de hacer, digamos, de usar, digamos, hasta, por ejemplo, ir a las oficinas de la firma. Entonces, ahí ya también se vuelve como una relación de dependencia. Entonces, para esos casos en que tengamos un contrato de locación, pero que necesitamos que el trabajador también tenga condiciones de dependencia, también existe esta glosa que es los ingresos por cuarta quinta. También está, digamos, normado legalmente, pero hay que tener mucho cuidado porque si esto se tergiversa demasiado, sí podríamos tener un problema ya hablando laboralmente. Tributariamente sí lo podemos manejar, pero ya digamos aquí ya es un tema laboralmente para el lado ya de, digamos, ya normativa legal, ¿no? Entonces, estas 5 actividades comprendidas son generadoras de rentas de quinta categoría, ¿sí? Luego tenemos algunas actividades también no comprendidas como quinta categoría, de las que se pueden generar obviamente bajo la dependencia trabajador-empresa. Y uno es la indemnización laboral, ¿no? Todas las indemnizaciones que tenemos como trabajador de una empresa, ya sea por indemnización por despido, indemnización por justamente vacaciones no gozadas, todo ese tipo de indemnización como tal no está comprendida como una renta de quinta categoría. También tenemos que la CTS, la que justamente el beneficio que nos dan en mayo y en noviembre, no está comprendida como una renta de quinta categoría. Ojo, ¿no? Luego también tenemos que hay unas rentas vitalicias y de pensiones que también están no comprendidas. Por ejemplo, la jubilación. La jubilación no está comprendida como una renta de quinta categoría, ¿no? Luego tenemos que el subsidio también, bueno, el subsidio es, digamos, cuando uno, eh, digamos que bajo normativa, nosotros cuando estamos vinculados con una empresa y nosotros tenemos un accidente
o sean las mujeres, van a ser madre, entre otros temas que imposibiliten poder ir a la empresa, los 20 primeros días son coberturados por la empresa. Los 20 días de inasistencia que tenemos, ya sea por descanso médico, ojo, está coberturado por la empresa. Y a partir del 21º día para adelante, ya tiene que estar coberturado por salud. Esa cobertura que lo hace salud se llama subsidio, ¿sí? Entonces, los subsidios por incapacidad temporal, ya sea por accidente, por enfermedad común, por maternidad, directamente para la madre trabajadora, y lactancia, también madre trabajadora, también no están comprendidos como rentas de quinta categoría, ¿sí? Rentas de quinta no están comprendidos. Y luego también tenemos que los montos percibidos por el trabajador para cumplir sus labores, esto más que todo cuando son viáticos, ¿no? Cuando enviamos a un trabajador a, a un lugar en provincia, lo mandamos capaz también fuera del Perú para hacer una diligencia, quizás también para representar a la empresa. También estos montos dados para cumplir con sus funciones son considerados como no rentas de quinta categoría, ¿sí? Directamente como viáticos, ¿sí? Como viáticos. Ahora, esta casilla hay que tener mucho cuidado, porque si son montos directamente para cumplir las funciones, ok, no hay ningún problema. Pero si tú das montos que el trabajador lo usa bajo libre disponibilidad, o sea, paga su celular, paga sus cosas personales, entre otros, ahí estás tergiversando lo que dice la ley y debería ser considerado como quinta categoría. Así que mucho ojo con esta glosa. Deberían ser directamente los viáticos que dan las empresas para poder cumplir con funciones para la empresa, ¿sí? Luego, en la renta de quinta categoría, a diferencia de la cuarta categoría, que solamente es un 8%, en la en la quinta categoría manejamos una tabla de porcentajes, ¿sí? Esa tabla de porcentajes la tenemos justamente aquí para el año 2023. Esta tabla se supedita justamente se supedita según la UIT del año. Bueno, el valor de la UIT de este año es 4.950. Entonces, toda esta tasa se utiliza según la UIT del año. Capaz para 2024, de aquí ya a unos cuantos días, la OIT cambia, vamos a suponer que ya sube a 5.000, toda esta tasa, todos estos límites que ustedes pueden ver en este lado de aquí, cambian. Ahora, ¿cómo se interpreta esta tasa, profesor? Ok, digamos que toda la renta neta que vamos a sacar por rentas de quinta categoría, vamos a digamos que parametrizarlas en esta tabla. Si la renta neta es menor que 5 ITs, vamos a utilizar la tasa del 8%. Pero si la renta neta está entre 5 UITs a 20 UITs, vamos a utilizar la del 14%. Ahora, si está entre 20 UITs a 35 UITs, vamos a utilizar la de 17%. Y así sucesivamente, por ejemplo, con también la de 20% y también con la del 30%. Ahora, justamente por eso, como está supeditada la OIT, estos montos de aquí, que son los montos límites, van a ir cambiando, ¿sí? Es por eso que les digo que el próximo año puede ser que estos montos límites cambien, entonces hay que estar, digamos que también actualizados con la OIT y poder también sacar los nuevos parámetros que pueden tener en el año 2024. Entonces, teniendo este dato, en las rentas de quinta categoría manejamos estas tasas. 8% cuando la renta neta es menor a 24.750 para este año. 14% cuando la renta neta está entre 24.750 y 99.000. 17% cuando la renta neta está entre 99.000 y 173.250. 20% cuando la renta neta está entre 173.250 y 222.750. Y por último, vamos a utilizar la tasa del 30% cuando la renta neta sea mayor a 2.200
1.750 soles. Estaríamos hablando que capaz hay un trabajador que gana como 80.000 soles para poder llegar, digamos, a este último parámetro del 30%, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro eso, utilizar estos parámetros, esta tabla de porcentajes, que justamente en la parte práctica vamos a ver cómo podemos utilizar justamente estos parámetros, ¿sí? Entonces, luego de eso tenemos la fórmula para cálculo anual, que es la siguiente. Tenemos primero la remuneración mensual, o también, mejor dicho, identificar todas las remuneraciones que son comprendidas como quinta categoría. Luego de eso, multiplicamos por el número de meses incluido la retención, ¿sí? Y a esto adicionamos justamente remuneraciones que son esporádicas, ya sean, por ejemplo, bonificaciones, gratificaciones, entre otros ingresos también. Acá también podría ingresar un bono de productividad, ¿no? Que se le da de forma anual, también puede ingresar. Pero en este lado ingresan generalmente las gratificaciones y también el 9% que se le da adicional en julio y diciembre junto a la gratificación, ¿verdad? Entonces adicionamos también gratificaciones y otros ingresos. A esto tenemos que deducirle las 7 UITs, ¿sí? Acá hay una deducción, 7 UITs. Entonces, sacamos remuneración mensual por número de meses más gratificación, bonificaciones, las que tengamos ahí consideradas. A la suma de todo esto, le deducimos 7 UITs, ¿sí? Luego de deducirle 7 UITs, vamos a sacar aquí recién la renta neta. De la renta neta, vamos a justamente a parametrizarlo según las tasas, justamente como veíamos aquí, vamos a parametrizarlo según qué tasa vamos a utilizar, según los límites que vemos acá, ¿verdad? Y recién, luego de sacado eso, sacamos el impuesto anual, lo que deberíamos pagar anualmente como impuesto a la renta de quinta categoría, ¿sí? Ahora, ahí no queda todo. Una vez que ya detectamos ya el impuesto, vamos a deducirle también las retenciones por quinta que ya nos han hecho en el ejercicio, ¿no? Y sacamos, pues, el dato real de lo que debemos pagar, ¿sí? Pero la idea de la fórmula es al menos identificar el impuesto anual, que sería hasta esta parte, ¿sí? Hasta esta parte. Entonces, eso es más que todo. Quería también dar un pequeño agregado justamente a la fórmula, ¿no? Una vez que tenemos esto de la fórmula anual, el anual generalmente se hace en los meses de marzo, la verdad, los meses de marzo, por ejemplo, el ejercicio 2023 de este año se va a terminar realizando justamente con la declaración de renta 2024, seguramente en su momento saldrá. Y seguramente se va a habilitar una plataforma, como lo hace habitualmente SUNAT, entre los meses de febrero, marzo o abril. Entonces, si nosotros hacemos nuestro cálculo, igualmente como dice aquí, y tenemos un saldo a pagar, tenemos que pagarlo en ese momento. Pagamos y listo, no tenemos ningún saldo pendiente con el Estado peruano, ¿no? Quizás acostumbrémonos a decir de esa forma, ya que SUNAT en sí es el agente retenedor, ¿verdad? Nosotros nos retienen justamente la quinta categoría para el Estado peruano, ¿no? Entonces, una vez ya, pero una pregunta que generalmente me hacen siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa, profesor, si yo trabajo solamente para una empresa, ¿no? Entonces, esa empresa a mí me descuenta. ¿Es necesario hacer mi anual? ¿Es necesario hacer mi anual para ver si es que me han descontado bien? Yo diría que sí, igualmente que sí. Obviamente aquí seguramente en la ponencia habrán personas que están trabajando para una empresa y también esta empresa pues nos descuenta, me voy a incluir, nos descuenta el impuesto a la renta de quinta categoría, pero igual uno no está, digamos, eximado a que algún error justamente de la persona que ha hecho justamente los pagos,
¿sí? Porque me ha pasado muchas veces que he tenido que solucionar algunos casos de personas que les llega una carta de SUNAT justamente entre febrero, marzo y abril, indicándoles que tienen un monto por pagar. Y justamente ellos vienen y me dicen, pero yo solamente trabajé para una empresa. Entonces, en estos casos, sí tenemos que solucionar haciendo el pago. Y para eso es súper necesario que ustedes sepan cómo se hace la fórmula, para que ustedes puedan calcular cuánto tienen como impuesto anual y a partir de ahí saber, capaz ha sido un error por ahí que no lo han descontado muy bien y poder pagar el saldo que se debe de pagar, ¿no? Entonces, una vez ya dicho esto sobre la renta de quinta categoría, que lo vamos a ver ya más a fondo y con mayor práctica justamente en los casos prácticos, voy a pasar a un tema muy importante que son los gastos adicionales por 3 UITs para rentas de trabajo. Actualmente, actualmente bajo normativa, hay justamente un adicional del 3% que nos puede deducir justamente el impuesto que debemos de pagar año tras año, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo puedo obtener justamente esos 3%? Esas 3 UIT, mejor dicho, disculpe. Es mediante estos gastos, como ustedes pueden ver aquí. Si yo tengo gastos por arrendamiento o subarrendamiento, si yo tengo gastos que hago en restaurantes y hoteles, si es que yo hago gastos por contratar justamente a personas bajo profesión, arte, oficios u otras actividades, también si yo, digamos, contrato a personas siendo médicas u odontólogos, o también si yo tengo alguna trabajadora del hogar, la cual yo aporto su salud, ¿sí? Estos 5 gastos pueden ser deducibles según sus porcentajes, justamente para esas 3 UITs adicionales que nos brinda justamente la normativa, ¿sí? Ahora, profesor, no entiendo muy bien eso de las 3 UITs. ¿Recuerdan que había una deducción de 7 UITs en la quinta categoría? En esta parte de aquí. Nosotros sacamos un proyectado que es hasta acá, ¿verdad? Y aquí deducimos 7 UITs. Ahora, según la normativa, podemos deducir 3 UITs más. Entonces, esto podría ser 10 UITs si nosotros sabemos diligenciarlo, diligenciarlo bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente nos habla estos gastos adicionales, ¿no? Por ejemplo, yo alquilo un departamento. Entonces, si ese alquiler de departamento es pagando el impuesto mensual, es también bajo un recibo de guía de pagos varios, es bancarizado. Puedo utilizar justamente ese pago de arrendamiento, el 30% podría ir a esas 3 UITs adicionales. Por ejemplo, yo me voy a comer, me voy a pedir un Starbucks, me voy a comer un KFC, capaz un Chili's, me voy a un restaurante, ¿no? Y pido consumo, esos gastos justamente de consumo de alimentación en restaurantes, el 15% de ese gasto puedo utilizarlo para mis 3 UITs. Si una vez yo me enfermé, tuve, no sé, o quizá una fractura, capaz tuve que hacerme una endodoncia y tuve que contratar un médico, un odontólogo, bajo recibo por honorarios, ojo, el 30% de ese gasto que hice lo puedo utilizar como 3 UITs, para mis 3 UITs adicionales. Igualmente, si yo tengo una empleada o un empleado en casa, la cual yo lo formalizo, lo pongo en planilla y yo pago su aporte de salud, ese aporte de salud, el 100% lo puedo utilizar para esas adicional de 3 UITs. E igualmente, si por ejemplo también contrato a una persona, ya sea cualquier profesión, ya sea cualquier oficio, estamos hablando que si yo contrato quizás a cualquier tipo de persona que haga una profesión o oficio y lo formalizo, ¿no? Bajo un recibo por honorarios, que sea bancarizado, también puede ser, ¿no? Bancarizado es a partir de 2.000 hacia adelante, ¿no?
El 30% de ese gasto que hice para justamente tener ese servicio de ese profesional o ese señor de oficio, también lo puedo utilizar para estas 3 UITs adicionales, ¿sí? Entonces, hay también una forma de poder deducir más el impuesto, porque deducimos 7%, pero haciendo estos gastos que son esporádicos, ¿no? Arrendamiento, hoteles, profesionales, oficios, trabajadores del hogar, también podemos reducir más para poder pagar menos en nuestras rentas de trabajo. Por ejemplo, a mí me pasa que siempre, bueno, yo, en mi caso, yo utilizo justamente este gasto adicional porque yo alquilo un departamento. Entonces, ¿cómo hago yo para poder obtener este gasto adicional? Yo obviamente pago mi mensualidad y lo hago mediante transferencia, ¿sí? Porque también SUNAT quiere de que estos pagos sean bancarizados de 2000 hacia adelante. Y la persona justamente que es mi arrendadora, ella paga el impuesto y cuando paga el impuesto me da una copia a mí del impuesto que ha pagado. Entonces, justamente con esa copia yo ya puedo deducir esas 3 UITs para renta de trabajo. Igualmente, yo utilizo también esta parte. Como a veces me sale por ahí algunas cenas, me sale también por ahí una comida con los amigos, eh, una salida también con los chicos, saliendo del trabajo. Entonces, mi consumo, obviamente, mi consumo que yo haga en estos restaurantes, pido que sea con boleta electrónica y también, si es que ya me excedo, obviamente, bueno, generalmente nunca me excedo del monto bancarizado. En este caso, yo pago con tarjeta o también puedo pagar en efectivo. Ese monto que he gastado, el 15%, lo utilizo para mis gastos adicionales. Y así yo, poco a poco, voy deduciendo más mi impuesto de las rentas de trabajo, ¿sí? Entonces, este es un dato que, por ejemplo, ya está un buen tiempo, la verdad, está como 5 años que se ha incorporado esto. Tengo entendido que muchas personas lo desconocen, pero aquí tienen justamente una forma de que ustedes puedan deducir justamente su renta de trabajo. Ahora, no necesariamente, si ustedes no les descuentan quinta, pueden no usarlo. Igual, yo considero que deberían, quizás pedir justamente sus boletas. Si tienen por ahí quizás alguna contratación de alguna persona, ¿no? Ya sea en este caso de aquí, háganlo mediante recibo. Por ejemplo, una última vez, yo, por ejemplo, pacté un contrato de locación justamente con una persona para que me haga unos planos. Necesitaba que haga los planos de un predio. Entonces, fue bajo recibo, le pagué también mediante transferencia y ese recibo, que fue, bueno, el año pasado, pude deducirlo para mis 3 UITs. Y cuando obviamente salió mi anual, me salía un pequeño saldo a favor. Entonces, ya es un ingreso para mí, puedo, digamos, reducir mi impuesto. Entonces, aquí hay un dato súper importante para poder, digamos, reducir nuestro impuesto de rentas de trabajo. ¿Sí? Entonces, justamente como venía diciendo, ¿no? Es las 7 UITs se pueden convertir en 10 UITs, ya que 3 UITs son las adicionales, ¿no? Entonces, las 10 UITs que podemos deducir en total serían 49.500, ¿sí? La deducción de renta de 7 UITs, entonces, usando sabiamente nuestros gastos adicionales, podemos incurrir en 3 UITs más adicionales, o sea, 14.850. Estos 14.850 no es que van directo al impuesto, ojo, van directo a la base de la cual trabajamos para calcular el impuesto, ¿sí? No se vayan a equivocar, una vez tuve ese caso, ¿no? Esa deducción va a la base que utilizamos para calcular el impuesto. Pero ya igual es una deducción muy importante porque 14.850 es un buen monto, entonces sí podríamos deducir o reducir nuestro impuesto, ¿sí?
Entonces, vamos a los casos prácticos, ¿sí? Vamos a ir a los casos prácticos, que era lo que realmente me interesaba. Quería que ustedes sepan más que todo la dinámica de cómo se puede sacar el impuesto. Y vamos a comenzar con unos casos de impuesto de cuarta categoría, y de ahí vamos a pasar con algunos de quinta categoría, y luego vamos a pasar con uno, la cual combina los dos, ¿sí? Combina los dos. Sí pueden ver mi Excel, ¿verdad? Sí, docente, sí podemos visualizar el Excel. Ya, perfecto. Entonces, miren, acá cada caso tiene una glosita que lo vamos a ir leyendo, ¿sí? Dice que Joel tiene un RUC 10 46 89 99 754, es de profesión ingeniero y presta servicios a la empresa A, ¿no? Por lo cual, en el mes de junio le ha pagado una suma de 3.500 soles, siendo retenido 280 soles. Esto quiere decir que este monto fue retenido el 8% y el 8% es 280 soles. Ahora, también dice que Joel, en su oficina particular, o sea, el señor también da servicios como tercero, ese mismo mes ha obtenido ingresos por 3.200. Seguramente Joel ha tenido también capaz su pequeño estudio como ingeniero y también dio, digamos, otros servicios por 3.200 soles a otra empresa, ¿no? Entonces, nos piden calcular el cálculo del impuesto a la cuarta categoría de forma mensual. Entonces, tenemos por aquí un primer dato que va a la empresa A. A la empresa A tuvo un ingreso de 3.500, ¿verdad? Y también una retención de 280 soles. Y luego tenemos que en su oficina, ¿no? Ya digamos como servicio de terceros, tuvo un ingreso de 3.200 y, bueno, no nos indican ninguna retención, así que por lo tanto debería ser 0, ¿no? Entonces, para calcular el impuesto de la cuarta categoría, ¿qué nos piden en primer lugar? La renta obtenida por el ejercicio individual como primer dato. Entonces, acá ingresamos, como justamente se dice acá en el comentario, ingresa el importe total de todos los recibos. Entonces, vamos a colocar acá 3.500 más 3.200. Listo, da 6.700 soles. A este monto le sale automáticamente ya el 8%. ¿Sí? El 8%. Entonces, la renta neta se convierte en 3.164 soles. Esto de forma mensual, chicos, por si acaso. Renta neta, 3.164 soles. Ahora, en esta parte de aquí vamos a deducir los pagos a cuenta hechos de forma mensual, ya que nos dicen aquí que justamente en los servicios con la empresa A hubo un recibo de 3.500 y también una retención de 280 soles, que lo colocamos aquí, ¿verdad? Entonces, pagos a cuentas de cuarta categoría, retenciones por cuarta categoría, recibo por honorarios y retenciones por cuarta categoría, otros. Entonces, en este lado colocaríamos los 280 soles y nos daría un impuesto a regularizar de 256 soles. ¿Sí? 256 soles. Entonces, este cálculo del impuesto a la cuarta categoría quería que ustedes vean su dinámica. ¿Sí? Primero es identificar todos los ingresos que son, bueno, rentas de cuarta categoría, sacarle el 8%, ¿verdad? Tener la renta neta y luego de eso aplicar las retenciones o los pagos a cuenta que se ha tenido bajo cada recibo. Y este impuesto sería lo que se tiene que regularizar, lo que tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasaría si estos 3.200 sí hubiera tenido 8%? Vamos a suponer. 256, ¿verdad? Entonces, aquí en retenciones de cuarta categoría, hubiéramos puesto la sumatoria de estos dos, que sería 536. Y miren, aquí sí
no hubiera habido ningún impuesto a regularizar porque todo está, digamos, neteado. Todo está neteado, ¿no? Pero bueno, para el caso 1, quise colocar, digamos, un impuesto a regularizar, ¿sí? Entonces, esta es la dinámica súper simple sobre el cálculo del impuesto a la cuarta categoría de forma mensual, Vamos a ir al caso 2. Nos dice que Lucho, con RUC 1046, 2349, 754, de profesión chef, presta servicios al restaurante El Ajicito, por el cual en el mes de agosto le han pagado la suma de 7.500, siendo retenido 600 soles. Vamos a poner esos datos por aquí, 7.500 y retención de 600 soles, nos indicaron, ¿sí? Luego nos dicen, también presta servicios al restaurante El Cevichero por un monto de 3.500 soles, siendo retenido 280 soles. Ok, perfecto. 3.500 y le retuvieron 280 soles. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Porque justamente identificamos que son recibos que superan los 1.500, por lo tanto, debería haber retención del 8%, ¿verdad? Hasta aquí todo ok. Y nos dicen que por último, realiza un servicio de una pollada para una empresa y emite un recibo de 1.200, nada más, ¿no? Entonces, emite también un recibo de 1.200. Y bueno, como este recibo es de 1.200, ¿qué quiere decir? Que es menor a 1.500, no está obligado a darle ninguna retención. Ok, entonces la retención aquí sería 0. Nos piden determinar el cálculo de cuarta categoría. Perfecto. Nuevamente la dinámica. Sumamos aquí todos los recibos por honorarios. Vamos a poner esta suma de acá, que sería 12.200. Tenemos ya la renta bruta. Luego aplicamos el 8%, que serían 976 soles. Y restamos, sacamos ya la renta neta, que es 11.224 soles, ¿verdad? Luego de eso, vamos a hacer los pagos y retenciones a cuenta. Tenemos aquí las retenciones hechas en los recibos por honorarios, que sería esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces colocamos aquí 880 soles. Entonces tenemos un impuesto a regularizar de 96 soles. Pero, profesor, es medio raro el caso, ¿no? Vamos a decirlo así, porque en sí no hay ninguna falla, ¿no? Tenemos que este recibo es mayor a 1.500, entonces sí tiene retención, ¿ok? Este recibo es mayor a 1.500, entonces también tiene retención, ¿ok? Este recibo no es mayor a 1.500, entonces no tiene retención, ¿ok? Si yo he cumplido con todo lo que dice la ley, ¿cómo me puede sacar un impuesto regularizar? Entonces, esto es justamente lo que quería que sepan con el caso 2. No necesariamente porque todos los recibos cumplen con la retención que deberíamos de darle, vamos a no tener algún impuesto por regularizar, ¿sí? Porque justamente los impuestos a la renta se rigen del total de ingresos, Entonces, como acá tenemos total de ingresos 12.200, sacamos el 8%, tenemos una renta neta, deducimos lo que justamente quitamos como retención. Como ustedes pueden ver, hay 96 soles por regularizar. Entonces, el impuesto a la renta también tiene sus particularidades cuando somos un contribuyente emisor a muchos recibos por honorarios, ¿sí? Entonces, y estos porqués justamente lo vamos a ver con mayor fondo en el PAE de tributación y contabilidad, ¿sí? Vamos a pasar ahora al caso 3. ¿Qué nos dice el caso 3? Nos dice que Mario es un bartender muy conocido en la ruta del Malecón. Él tiene un RUC de 1046, 2334, 754. Y primero prestó servicios a la discoteca Egos por un monto de 1.500. Ok, entonces vamos a colocar aquí 1.500. Entonces, como el recibo es de 1.500, ¿tiene o no retención? No tiene, ¿verdad? Entonces le colocamos
0, porque dijimos que los recibos mayores a 1.500 deberían tener el 8%. Ok. Luego, la semana siguiente, presta servicios a la discoteca Enigma por un monto de 2.500. Ok, 2.500. Y le retuvieron 200 soles. Ok, su retención del 8% fue 200 soles. A la tercera semana nos dicen que es contratado por un evento exclusivo y presta servicios por 4.000 soles y le retienen 320 soles. Ok, 4.000 soles y le retienen 320 soles, ¿verdad? Y luego nos dicen que en la última semana del mes asiste a otra discoteca exclusiva y en solo un fin de semana presta servicios por 1.000 soles. Ok, 1.000 soles. Entonces, como son 1.000 soles, no debería tener retención, ¿verdad? Porque el recibo no es, bueno, no es mayor a 1.500 soles. Entonces sería aquí 0. Perfecto. Entonces, como aquí tenemos ya los montos totales, vamos a seguir con el cálculo del impuesto. Sacamos la renta bruta, que es la sumatoria de todos los recibos. Siento que es el total de justamente todas las generadas por cuarta categoría. Tenemos la renta que sería 8.280 soles. En retenciones de cuarta categoría vamos a poner los pagos a cuenta, que sería 520 soles. Entonces, miren, tenemos un impuesto a regularizar de 200 soles, ¿sí? Entonces, en el caso número 3 es un caso similar al 2, ¿verdad? Porque, ahora, ¿por qué les comento esto? Hay muchas personas bajo oficio que se dedican justamente a hacer este tipo de trabajos, ¿no? A emitir recibos por varias empresas, por varios servicios que tienen. Entonces, muchos de ellos hacen, y quizás por aquí me pueden dar fe o capaz conocerán, muchos de ellos capaz hasta parten los recibos, ¿verdad? Parten los recibos para no poder llegar a ese 1.500 a más, ¿no? Porque, bueno, quieren evitar el 8%. Pero aún así, cuando uno a veces parte los recibos, obviamente en un mes, puede también generar un impuesto a regularizar, como pueden ver aquí, ¿no? En este caso, miren, tiene estos ingresos por recibos, llegó a 9.000, hicimos la dinámica del impuesto a de cuarta categoría mensual, sacamos la renta neta, menos sus pagos a cuenta bajo los recibos que sí le aplicó el 8%, le dio un impuesto a regularizar de 200 soles. Entonces, hay que tener también mucho cuidado aquí. No quiere decir que también porque hay recibos que no cumplen con el 8%, no van a pagar algún impuesto por cuarta categoría, ¿sí? Así que quería también que sepan esa diferenciación. Ahora vamos a pasar a lo que es el cálculo de quinta categoría, que es un poco más extenso, ¿sí? Es un poco más extenso. Y vamos a comenzar con esta glosa. Nos dicen que la señorita Rosa comenzó a laborar en la empresa Peruvian Miner desde enero de 2023. Calcular el impuesto mensual de quinta categoría que debería retenérsele si ella gana 3.800 y tiene asignación familiar. Ok, tenemos el dato que ella gana 3.800 y que también gana asignación familiar. ¿Cuánto es el monto de la asignación familiar? Es 102.50, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a esta parte de aquí. Remuneración básica. Dijimos que es 3.800, ¿verdad? Asignación familiar es 102.50. Listo, miren, ya tenemos aquí la remuneración computable mensual, como justamente indicamos en las diapositivas. Ya tenemos aquí la remuneración computable. Ahora, como nos piden justamente calcular el impuesto mensual desde que ella ingresó, que fue en enero del 2023, la proyección por cuántos meses va a ser, si sabemos que es de enero del 2023. Por todo un año, ¿verdad? Es por todo un año, entonces sería por
12 meses. Aquí justamente en esa plantilla vamos a poner por 12 meses. Entonces, aquí sale ya la multiplicación de la remuneración computable por 12 meses. Ya sale aquí la remuneración proyectada en todo el año. Lo que justamente Rosa ganaría en todo el año solamente por remuneración, ¿sí? Ahora, luego de tener eso, vamos a adicionar otros ingresos que tuviera justamente Rosa. Y en este caso, ella tendría las dos gratificaciones que también están afectas a quinta categoría y las dos bonificaciones extraordinarias del 9% que también se le da junto a la grati, que también están consideradas como rentas de quinta categoría, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí que se adicionó una remuneración más por justamente la gratis de julio, se adicionó una remuneración más por la gratis de diciembre y se adicionó las dos bonificaciones tanto de julio, que es esto debe ser el 9% la de julio, ¿verdad? Y la bonificación extraordinaria de diciembre del 9% e igualmente 9%. Entonces, aquí yo ya proyecté todos los ingresos que debería tener Rosa en el año 2023, desde enero de 2023. ¿Qué proyecté? Bueno, ¿qué saqué? Su remuneración, ¿no? 3.800 más asignación familiar. Saqué su remuneración, que es 3.902.50. Lo multipliqué por 12 para saber cuánto sería su remuneración anual. Y a eso le adicioné justamente sus gratificaciones y bonificaciones que ella tuviera, ¿no? Que serían sus dos gratificaciones de julio y diciembre y sus dos bonificaciones del 9% también que le dan en julio y diciembre. Aquí yo también podría adicionar utilidades, ¿no? En marzo o abril. Pero bueno, como el caso justamente no nos indica alguna utilidad, que sería en este lado de la casilla, no lo vamos a adicionar, pero lo podemos adicionar. Entonces, luego de eso, hacemos la sumatoria y tenemos que el total de ingreso anual proyectado es de 55.337.45. ¿Sí? Justamente como le venía diciendo, a este proyectado nosotros le vamos a sacar las 7 UITs. Vamos a deducirle las 7 UITs. ¿Cuánto es las 7 UITs? 34.650 soles, ¿sí? Le deducimos, es decir, le restamos y ya sacamos la renta neta anual que es 20.687.45. Esto es lo que le venía diciendo que esta es la renta neta que vamos a utilizar para poder utilizar estos parámetros que justamente vimos en las diapositivas, ¿sí? Vamos a poner un poco más abajo, aquí, para que se vea mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos justamente estos parámetros? Tenemos que la renta neta es 20.687.45, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en todos estos parámetros qué tasa utilizaríamos, ¿sí? 20.687.45 es menor a 24.750, sí, es menor, ¿verdad? Entonces, aquí no hay mucho que hablar. Como ya tenemos que 20.687.47 es hasta o menor que 24.750, vamos a utilizar la primera tasa, la tasa 8. Entonces, acá ustedes pueden ver que utilizamos la tasa 8, utilizamos obviamente esta renta neta, y hacemos la multiplicación de las dos, nos sale 1.655. Entonces, 1.655 sería el impuesto que Rosa tendría que pagar de forma anual. De forma anual. Hasta ahí ya hemos completado lo que dice la fórmula. Ya sabemos que es 1.655 el impuesto que ella tiene que pagar de forma anual. Pero, ¿qué nos dice justamente el caso? Que saquemos el monto mensual, ¿verdad? Rosa quiere saber cuánto le vamos a descontar de forma mensual. Ok, entonces, como tenemos que aquí es 1.655, solamente lo dividimos entre 12. 1.655 entre 12 nos da 137.92, entonces su retención mensual
sería de 137.92, ¿sí? Entonces, hasta aquí, esa es la dinámica justamente de la renta de quinta categoría, ¿no? Justamente como veníamos con la fórmula. Primero, remuneración computable mensual, multiplicamos por los números de meses que vamos a proyectar, sacamos el total de remuneraciones proyectadas, adicionamos las gratificaciones o bonificaciones que tengan, en este caso la gratis de julio y diciembre, igualmente con la bonificación extraordinaria del 9%, sacamos ya en sumatoria el total de ingreso anual proyectado. A este ingreso anual proyectado le deducimos las 7 UITs y sacamos ya la renta neta. De la renta neta vamos a utilizar los parámetros, ¿sí? Entonces, al utilizar los parámetros, hemos identificado que vamos a utilizar la tasa del 8%, multiplicamos la renta neta por la tasa y ya nos sale el impuesto que ella va a pagar de forma anual, que sería 1.655, ¿no? Y bueno, y sería un entre 12 para sacarlo de forma mensual. Entonces, Rosa pagaría un impuesto de 137.92 de forma mensual, ¿sí? Eso con el caso 4. Luego tenemos el caso 5, que nos dice que la ingeniera Andrea comenzó a laborar en la empresa Agrotecnología S.A. desde enero de 2023. Calcular el impuesto mensual de quinta categoría que debería retenérsele si ella gana 10.500 soles, tiene asignación familiar y tiene un bono mensual por habilitación del 10% de su sueldo básico. Ok, entonces acá nos dicen justamente que la persona tiene un bono mensual y es un bono mensual continuo, ¿no? Entonces hay que agregarle justamente como remuneración computable. Entonces tenemos aquí que su sueldo es 10.500, ¿verdad? Luego tenemos que sí tiene asignación familiar, que sería 102.50. Y acá nos dice que tiene un bono del 10% de 10.500, ¿no? Entonces aquí está, bono del 10%. Como otros conceptos lo vamos a colocar. Entonces aquí nos da la remuneración computable, que sería 11.652.50. Como justamente ella ingresó a laboral en enero del 2023, vamos a proyectar 12 meses, ¿verdad? Vamos a proyectar todo el año. Entonces, acá sería 12 meses. Vamos a proyectar todo el año. El total de remuneraciones proyectadas, solamente remuneración, sería de 139.830 soles. Y aquí, nuevamente, agregamos las gratificaciones y bonificaciones que tendría la ingeniera Andrea en ese ejercicio 2023, que sería un sueldo como gratis en julio, un sueldo como gratis en diciembre, y el 9% justamente de su gratis de julio, y el 9% de su bonificación, como bonificación de su gratis de diciembre, ¿no? Entonces, una vez que también proyectamos estos ingresos, para hacerlo más exacto, tenemos que el total de ingreso anual proyectado es 165.232.45. A este monto ya habíamos indicado que hay que deducirle las 7 UITs, que sería 34.650. Hacemos la resta de estas dos. Tenemos que la renta neta anual sería 130.582.45. Entonces acá tenemos ya una renta neta un poco más alta, ¿verdad? Entonces, este monto de aquí vamos a utilizar, a ver, qué tipo o qué tasas vamos a utilizar o hasta qué tasas vamos a utilizar para esta renta neta anual de 130.582.45. Entonces, a ver, este monto de aquí es hasta, o mejor dicho, es menor que 24.750, no, ¿verdad? Así que esta tasa no va. Si dice que la renta neta es desde 24.750 hasta 99.130.582, es mayor. Entonces, también este parámetro no es el límite. Ahora, ¿qué nos dice el siguiente parámetro?
desde 99.000 hasta 173.250. Ajá. En este tramo de aquí está justamente la renta neta, ¿verdad? Porque 130.582.45 sí se encuentra entre 99.000 y hasta 173.250. Entonces, para esta renta neta anual vamos a utilizar los parámetros hasta la tasa 17. Hasta la tasa 17. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la dinámica. Vamos a hacer la dinámica cuando utilizamos más de una tasa, ¿no? En el caso 4 vimos que era una sola tasa, ¿verdad? En esta estamos utilizando 3 tasas. Entonces, a ver, ¿cómo lo realizamos, profesor? Como justamente la tasa límite va a ser la 17, ¿qué hacemos con la 8 y qué hacemos con la 14? También la vamos a utilizar, pero vamos a utilizar sus montos límites, ¿sí? Ustedes pueden ver acá. Como vamos a utilizar la 17 directamente, para la 8 utilizamos justamente su monto límite, entonces ponemos acá 24.750, hacemos la multiplicación y aquí sacamos el impuesto. Ok, ya tenemos el impuesto por parte del tramo del 8%. Seguimos. Tenemos acá justamente 74.250 soles. Pero, profesor, usted me dijo que tengo de colocar el límite, que sería 99.000, ¿no? Ok. ¿Qué sucede en este caso de cuando el parámetro tiene dos montos? ¿No? Porque acá justamente ustedes ven un solo monto, nada más. Cuando tiene dos montos, vamos a poner la resta. ¿Sí? Vamos a poner la resta. Entonces sería la resta por la tasa, ya nos da justamente el impuesto. ¿Sí? Ahora, ya llegamos justamente a la tasa número 17. Ahora, profesor, ¿qué monto voy a considerar? Van a considerar el monto deduciendo ya estos montos. ¿Qué quiere decir? Que este menos este da justamente 31.582 y recién a este monto le vamos a aplicar el 17%, que sería este impuesto. ¿Sí? Entonces, ahí fíjense cómo es la dinámica justamente para la renta de quinta categoría, ¿no? Cuando ya utilizamos más de un tramo, ¿no? Más de una tasa. Entonces, luego de haber calculado los impuestos por cada tramo, ¿no? Vamos a sumarlos y tenemos ya el total de impuesto anual proyectado. Entonces, como queremos saber cuánto es el impuesto mensual de quinta categoría, solamente lo dividimos entre 12. Y la retención mensual que le harían a la ingeniera Andrea sería de 1.478.67 por mes, mensual. ¿Sí? Ahora, profesor, pero siempre va a ser entre 12. ¿Qué pasa si es que justamente la ingeniera Andrea ingresó en marzo, vamos a suponer? Ok, justamente también la ley que justamente ve la dinámica del cálculo de renta de quinta categoría, nos indica justamente esta parte que la tengo aquí, ¿no? Aquí justamente vamos a obtener ya el impuesto que vamos a retener, ¿verdad? Y acá ustedes pueden ver los meses, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si es que está en marzo? ¿No? Justamente como decíamos, lo vamos a dividir entre 12. Pero ¿qué pasa si fue en abril? Vamos a dividirlo entre 9. Pero deduciendo las retenciones de enero a marzo. ¿Qué pasa si ingresó en agosto? Bueno, vamos a suponer que queremos el impuesto a retener de agosto. Vamos a dividir entre 5, pero deduciendo las retenciones de enero a julio. Entonces, miren, la ley también indica justamente una dinámica para poder dividir el impuesto anual según qué mes queremos retener. ¿Sí? ¿Qué mes queremos retener? Acá hay un entre 12, acá hay un entre 9, acá hay un entre 8, acá hay un entre 5. No tiene, digamos, la uniformidad, pero es justamente lo que indica la ley, cómo debemos de dividir y qué retenciones tenemos que deducir. Entonces, en este caso, como era enero, solamente le hacemos entre 12, acá ustedes pueden ver, ¿no?
impuesto a retener enero, pues solamente un entre 12 nada más. Si hubiera sido un abril, hubiera sido aquí un entre 9, ¿no? Acá hubiéramos puesto 9, ¿no? Y también hubiéramos deducido las retenciones de enero a marzo. Entonces, toda esa dinámica, obviamente, no es que también termine con dividir entre 12, sino también tenemos toda una dinámica para poder dividir entre qué meses queremos sacar el impuesto a retener, ¿no? Y por último, chicos, tenemos el caso número 6, que es ya combinando justamente las dos categorías, que es cuarta y quinta, y lo hemos titulado como cálculo del impuesto a la renta de trabajo anual, de forma anual. Entonces, tenemos el siguiente caso. Dice que Carmen necesita de nuestros servicios contables porque SUNAT le envió una carta inductiva con un saldo a pagar por renta de trabajo, de cuarta y quinta. Ella tuvo el siguiente movimiento, nos dice. Carmen emitió un recibo por honorarios de 3.500 soles con retención de 280 soles a la empresa A, ok. Luego también nos dice que emitió un recibo por honorarios de 1.400 soles con retención 0, ¿no? Ahora, ¿por qué 0? Porque obviamente este recibo no es mayor a 1.500. Que se lo emitió a la empresa B y luego tenemos que emitió un recibo por honorarios de 5.200 soles con retención de 416 a la empresa C. Ok, perfecto. Y por último tenemos que Carmen también trabaja de forma dependiente para una empresa ganando 3.500 soles mensual y le descontaban 82 soles mensual como impuesto a la renta de quinta categoría. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo trabajamos este lado cuando tenemos justamente dos tipos de ingreso de cuarta y quinta, verdad? Primero vamos a sacar la renta bruta de la parte de la cuarta categoría, que es la de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a sumar todos los recibos, que serían 3.500 más 1.400 más 5.200. Ok, aquí ya tenemos todos los recibos, ¿no? Hemos sumado todo esto. Tenemos que hay una deducción del 20%. Recuerden que justamente en la diapositiva vimos que como fórmula anual sí hay una deducción del 20%. Entonces tenemos que la renta neta, justamente para la parte de cuarta categoría, es 8.080 soles, ¿sí? Ahora, ¿tiene otras rentas por cuarta categoría? No tiene ninguna. No vemos que tiene ninguna, solamente tiene recibos por honorarios. Ok, también nos dicen que acá coloquemos el total de rentas de quinta categoría, que sería de planilla. Y justamente nos dice que Carmen ganaba 3.500 mensual y le descontaban 82 soles mensual de impuesto a la renta de quinta categoría. Entonces, ¿qué habíamos aprendido con el cálculo práctico de quinta categoría? Que primero debemos de sacar cuánto es la remuneración computable, que sería 3.500, ¿verdad? Y multiplicarlo por los meses que vamos a proyectar. En este caso, lo multiplicaremos por 12 para saber cuánto es su sueldo. Sería 42.000, ¿verdad? Pero ahora, ¿solamente sería 42.000 o falta algo? Faltaría la gratificación y la bonificación, ¿verdad? Entonces aquí colocaríamos 3.500 más por la gratis de julio, más 3.500 más por la gratis de diciembre, y también sacaríamos el 9% de la bonificación, ¿verdad? ¿Cuánto es? Vamos a ver aquí. 315, ok. Entonces acá sería más 315 y más 315. Entonces esa sería mi proyección de remuneración que tendría justamente Carmen por quinta categoría. Y también le decían que le descontaban 82 mensual, ¿verdad? Entonces acá podríamos colocar 82 por 12. Entonces esto es lo que le habrían descontado de forma anual, ¿verdad? 82 por 12 serían anual. Entonces aquí tenemos los datos. Nos dicen total renta de quinta categoría. Vamos a colocar este monto de aquí. 49.630. Entonces, miren, ya tenemos un total rentas de cuarta y quinta categoría juntas, que sería 57.710 soles. A esto le vamos a deducir
el 7%, que es 34.650. Y miren, también hay una glosa para deducir justamente las 13 UITs que decíamos para poder reducir más el impuesto, ¿no? En este caso, para el caso, vamos a ponerle 0 y da una total de renta neta de trabajo de 23.060 soles. Ok, perfecto. Entonces, como ya tenemos la renta neta imponible de renta de trabajo, vamos ahora a utilizar los tramos. Los tramos están por este lado. Entonces, como estos 23.060 es hasta 24.750, ¿verdad? Porque es menor a 24.750, solamente vamos a usar la tasa número 8. Entonces hacemos la multiplicación por 8, nos sale 1.845. Entonces el impuesto a la renta sería de 1.845 hasta el momento. Entonces aquí ahora vamos a deducir las retenciones por cuarta categoría y las retenciones por quinta categoría. Entonces, retenciones de cuarta categoría, ¿cuáles fueron? Tenemos aquí una retención de 280, ¿verdad? Aquí de 280, más, también tenemos acá, bueno, en este recibo no hubo retención, así que 0, más, acá tenemos otro recibo que es 416, 416. Listo, ya tenemos los pagos a cuenta o retenciones por cuarta categoría. Y también tenemos retenciones por quinta categoría, que sería este monto de aquí, ¿verdad? 984. Listo. Entonces, miren, sacando todo el impuesto a la renta de trabajo, tenemos un impuesto aún así a regularizar. Tenemos un impuesto a regularizar, ¿sí? Así que bueno, nuestros servicios contables, hablaríamos obviamente con Carmen y le diríamos, mira Carmen, si bien es cierto, tuviste un recibo aquí que pagó tu retención, tuviste aquí un recibo que no pasó los 1.500 y no tuviste retención, tuviste también acá otro recibo que también pagaste tu retención, vemos que en el acumulado de ingresos en el año sí has aplicado un impuesto a regularizar. Entonces, tú deberías pagar este impuesto porque justamente SUNAT ha visto tu récord de ingresos y hay un saldo por pagar por todas las rentas de trabajo que has generado en el año 2023. ¿Sí? Entonces, acá hay un dato que justamente coloqué, que justamente los ingresos por cuarta y quinta que superan los 43.313 soles van a pagar impuesto a la renta. Si mis ingresos no superan, no van a pagar, ¿sí? No van a pagar. Este es un dato extra para ustedes, ¿sí? Bien, chicos. Hasta aquí vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Si no, creo que por ahí algunos pudieron preguntar o alguien tiene alguna consulta hasta el momento. Ok, excelente. Muchas gracias, docente. A ver, un momentito, por favor. Listo, entonces, ahora sí vamos a pasar a la sección de consultas. Y bueno, de hecho ya ahí en el chat tenemos algunas consultas. Y bueno, la primera consulta es de David. Y nos dice, sobre la suspensión de retención de cuarta categoría, ¿cómo funciona? Ok, David. La suspensión por cuarta categoría, digamos que es un beneficio, entre comillas, para justamente los generadores de cuarta categoría. Si tú me indicas cómo funciona, justamente actualmente, bajo la OIT del 2023, para poder sacar una suspensión, justamente el dato que venía diciendo al final, los ingresos por cuarta y quinta no pueden superar los 43.313 soles. Entonces, cuando tú vas a pedir tu suspensión en la clave SOL, porque ese es el medio donde sacamos justamente la suspensión, vas a colocar tus ingresos proyectados por cuarta y tus ingresos proyectados por quinta. Obviamente eso bajo la realidad que tú consideres, ¿no? Pero obviamente la sumatoria de esos dos montos no pueden superar los 43.313. Entonces, si tú tienes la certeza de que no vas a superar los 43.313, pues sacas la suspensión
Y con esa suspensión, todos los recibos que tú emitas, así sean mayores a 1.500, no vas a tener el 8% de descuento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que tú en cierto momento del año superas los 43.313? Obviamente eso, por un lado, tú tienes que tener tu control, ¿no? De todos los recibos que emites, o también puede ser que estés en recibo y en planilla. Tienes que tener tu control de ingresos y si en algún momento tú superas los 43.313, que es el monto que te permitió sacar la suspensión, es ideal que lo regularices en el momento. ¿Qué es lo que pasa si es que no lo regularices en el momento? Seguramente a final del año, a final del ejercicio, SUNAT te va a mandar una carta diciéndote, David, mira, hemos visto que te has pasado los 43.313, entonces estos ingresos tienen que estar afectos a impuesto, ¿no? Te va a mandar una carta y vas a tener que subsanar. Entonces, ahí es más que todo un tema de control y la suspensión, pues, es más que todo certeza, como te digo, David, ¿no? Si tú estás seguro de que no vas a superar los 43.313, pues saca la suspensión y todos los recibos que tú generas, pues, no le aplicas el 8%. Ok, excelente, docente, muchísimas gracias. Bien, tenemos otra consulta. Es de Yamil Kenny. ¿Es automático la deducción por consumo en restaurantes? Yamil, ¿qué tal? Actualmente bajo la plataforma de renta personas, que saca todos los años SUNAT, sí es automático, sí es automático. Igualmente, hay un link para que tú veas todas las deducciones que tienes bajo consumo de restaurantes, pero hoy en día sí es automático. Cuando tú, por ejemplo, vayas a hacer tu declaración anual, vas a ver automáticamente todas las deducciones que has tenido por restaurantes. Obviamente los restaurantes te tienen que haber reportado a ti como consumidor, ¿verdad? Es por eso que comenté la importancia de que ustedes pidan su boleta, ¿no? Pide tu boleta electrónica, señorita, una boleta a mi DNI, le das tu DNI para que en tu boleta salga tu DNI. Entonces, cuando ya ellos generan tu boleta como DNI, ellos lo reportan a SUNAT y SUNAT también lo reporta en tu anual. Entonces sale como automático el consumo de restaurantes. Ok, excelente, docente, muchas gracias. Pasamos a la siguiente consulta. Antes, recordarles a todos los participantes que tengan consultas, en la parte inferior derecha hay 3 figuras y ahí pueden irse a la sección de preguntas, respuestas y listo, ahí escribir sus consultas para darle a conocer al docente. Bien, listo. Entonces, la siguiente consulta es de Alfredo Dolores, el cual nos pregunta, para el tema de renta de quinta categoría, ¿esta afecta algún tipo de bonificación? Claro, Alfredo. Eh, Aparte de la bonificación del 9% que damos justamente para la gratificación, ¿verdad? Que eso sí está afecto a quinta. La mayoría de bonificaciones, cuando tienen regularidad, es decir, cuando son consecutivos, cuando lo damos con mucha regularidad, están afectos a quinta. La mayoría están afectos a quinta. Igualmente con los bonos, por ejemplo, que podemos dar por proyectos, los bonos por productividad, los bonos por alcance de metas, los bonos por variables. La verdad que la mayoría de bonos están afectos a quinta categoría. Excelente, docente Luis, muchas gracias. Ya no tenemos más consultas, más bien ahí felicitaciones para usted y bueno, agradecerle por su participación en este taller y bueno, ya podemos conocer más sobre la renta de cuarta y quinta categoría. Entonces, antes de culminar el espacio, no sé si tenga algunas palabras más que brindar, docente. Sí, estimada. Sí, chicos, de verdad que este tema de la tributación, este tema de los contables para los que justamente están estudiando, para los que también no están estudiando, la contabilidad y la tributación es súper importante. Lo llevamos día a día, lo llevamos cuando compramos algo, lo llevamos cuando a veces sacamos un cálculo de ahorro, cuando, por ejemplo, también queremos saber, nosotros como contribuyentes acá en el espacio peruano tenemos que pagar un impuesto. Entonces, estos temas son muy, muy importantes. Entonces, yo igualmente les hago la invitación formal, les invito que puedan hacer parte justamente de este programa de alta especialización que está haciendo la Escuela Global,
para que no solamente por un tema de quizás carrera, sino que también ustedes puedan saber todo este mundo grande de lo que es la contabilidad y la tributación, ¿no? No solamente a veces queda el tema del impuesto en la tributación, sino también la dinámica que muchas veces pasa que nos llega una carta de SUNAT y uno se queda pues preocupado, ¿no? A veces uno maneja SUNAT como el enemigo público, pero con una buena base de tributación no hay nada que, digamos, no se pueda sustentar justamente ante estas entidades públicas. Entonces, le hago la invitación formal de que ustedes hagan parte de este PAE. En el PAE obviamente vamos a ver cosas ya más a profundidad, de temas ya mucho más completos, así que nada, les invito formalmente, espero verlos justamente en las presentaciones, en las reuniones y bueno, conmigo será hasta la próxima. Nuestro programa te brinda una capacitación completa en contabilidad, donde podrás dominar los procesos de registro contable, gestionar documentos tributarios y presentar declaraciones mensuales y anuales mediante el uso de herramientas y plataformas. Solicita más información.